Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. La noticia, el salvavidas que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pretende lanzarle a Nicolás Maduro. En medio de la creciente presión militar de Estados Unidos en el sur del Caribe contra el narcoterrorismo, que tiene en máxima alerta a la dictadura venezolana, Lula se ofreció como interlocutor entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Le planteé la cuestión venezolana diciéndole que, según lo que aparece en los periódicos, la situación con Venezuela se está agravando. Y le dije que sería extremadamente importante en este asunto tener en cuenta la experiencia de Brasil como el país más grande de Sudamérica y el más importante económicamente. Tenemos 8 vecinos que él debería tener en cuenta y Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela. La noticia, la tajante y categórica respuesta de María Corina Machado a la propuesta del presidente brasileño. La Premio Nobel de Paz y principal líder de la oposición al régimen tiránico de Maduro se declaró sorprendida y le cuestionó a Lula 3 cosas muy puntuales. Primero, le recordó el fracaso en las gestiones frente a la situación que sufrieron los líderes opositores refugiados en la embajada argentina. 5 líderes que fueron rescatados por Estados Unidos en mayo pasado en la denominada Operación Guacamaya, luego de estar sometidos por la dictadura de Maduro a un infame e inhumano encierro por 412 días. Esto dijo María Corina en entrevista con el espacio La Conversa de la alianza que integran los medios digitales venezolanos Run Run, Tal Cual y El Pitazo. Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende mucho este planteamiento porque después de más de un año con 5 rehenes que en la embajada de Argentina bajo protección de Brasil, el gobierno del presidente Lula no logró conseguir ni siquiera 5 salvoconductos. Después de 6 meses sin luz, no logró que pusieran un fusible. Ni un fusible, le recuerda María Corina a Lula, ni un fusible pudo poner para devolverles la luz eléctrica que les cortó de manera malvada y criminal el régimen de Maduro a los refugiados de la embajada argentina bajo control de Brasil. Y como segundo punto, la Nobel de Paz le cuestionó al presidente de Brasil otro fracaso diplomático, el de la solicitud de las actas de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 que Maduro se negó a mostrar. Y después de más de 15 meses pidiendo las actas originales, no logró que le entregara Maduro las actas. Entonces, no sé qué es lo que cree que puede lograr el presidente Lula en este momento. Y María Corina Machado no solo se pregunta qué puede lograr el mandatario brasileño en este momento. La Premio Nobel de Paz, como tercer punto, rechazó que Lula, en su ofrecimiento como mediador, solo hable de 2 partes: el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Maduro. Ahora, una cosa que sí me parece muy grave es que aquí no es, las 2 partes que él hace mención son Estados Unidos y el régimen de Maduro. ¿Ustedes no creen que aquí está ausente la parte más importante? ¿Dónde quedan los venezolanos? ¿O es que los venezolanos en este análisis del presidente Lula no importan? Saludo en Miami, Estados Unidos, a Omar González, líder político de oposición al régimen de Maduro en el exilio, coordinador de Organización Nacional del Partido 20 Venezuela. Es uno de los 5 opositores que fue rescatado por el gobierno de Estados Unidos tras permanecer más de un año en la embajada de Argentina en Caracas, en medio de todo ese asedio permanente del régimen de Maduro. Y gracias a esa operación Guacamaya, hoy está en libertad. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes por tener la oportunidad de dirigirme a tu vasta audiencia. Y también saludo a nuestra segunda invitada, es Carla Angola, analista y periodista venezolana, quien también nos acompaña hoy para hacer el análisis de la noticia aquí en La Noche. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y a todo el equipo. Comienzo con Omar González. Usted que estuvo allí en esta embajada de Argentina bajo control de Brasil, o por lo menos bajo la representación brasileña que estaba a cargo de este sitio, estuvo allí junto a Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu,
y Humberto Villalobos, padeciendo ese encierro, ese constante asedio, sin servicios básicos, sin que pudieran acceder a lo mínimo, a las cosas mínimas que tendrían que tener allí en ese lugar. Nunca pudieron acceder a ellas bajo ese asedio del régimen de Maduro. ¿Cómo recibió esta noticia ahora de parte del presidente Lula de Brasil, que busca él ser un mediador? Se ofreció ahora como el interlocutor entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. No puedo menos que calificar de insólito esta posición del presidente Lula. Insólito porque, como tú bien dices, nosotros somos, con conocimiento de causa, tenemos la posibilidad de calificar de irresponsable, incluso hasta chantajista, este planteamiento de Lula da Silva. Durante más de un año y tantos meses estuvimos sometidos a los vejámenes más oprobiosos bajo la bandera de Brasil, y los diplomáticos de Brasil no fueron capaces ni siquiera de poder entrar a la embajada porque Maduro no se los permitía, y jamás Lula abrió la boca para reclamar el derecho internacional que nos asistía, y mucho menos para proteger los bienes que estaban bajo su custodia. Entonces, ¿con qué cara se va a presentar ahora a plantearse como mediador ante Maduro? Si Maduro se reía en sus caras, en sus narices, y no abrió la boca, no fue capaz, ninguno de ellos, ni el embajador podía entrar a la embajada. Imagínense ustedes, ahora pretende imponerle a Washington que el secretario de Estado, Marco Rubio, salga del manejo del conflicto con Venezuela, cuando ha sido precisamente Estados Unidos, y en la persona de Marco Rubio como secretario de Estado, los que se abocaron a rescatarnos de las garras de la dictadura de Nicolás Maduro y su banda, que tiene usurpando el poder en Venezuela. Esto es absolutamente irresponsable por parte de Lula. Carla, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar ese ofrecimiento que ahora hace el señor Lula ante el gobierno de Trump, de presentarse como un interlocutor ante el régimen de Maduro en medio de esta presión tan fuerte que con todo este despliegue militar está haciendo Estados Unidos en este momento en el Caribe contra organizaciones narcocriminales como el Cartel de los Soles dirigido desde Caracas? Que Lula y Trump se acaban de encontrar, acaban de tener esta conversación, y justo después de eso el presidente de Brasil da esta decisión o esta orden para acabar con 170 miembros de organizaciones criminales. Esto me parece importante porque hay allí una influencia, creo que es determinante, de esta administración en esta figura de la región que ha estado más cercana al régimen de Maduro que a la propia María Corina Machado o al gobierno electo de Venezuela. Ahora, que el venezolano de a pie, representado por ese gobierno electo, acepte estar fuera de esas conversaciones, es lo que veo difícil, como lo ve difícil Omar. Además que también hay aquí un tema de autoridad moral. No ha habido de parte de Brasil la intención en hechos de realmente conducir cualquier tipo de conversación o mediación con el narcorrégimen venezolano en favor de los venezolanos o de lo que ya decidieron los venezolanos el 28 de julio. Y eso es crucial aquí. Hay también quienes han sugerido que la propia presidenta de México pueda ser intermediaria, ella en conjunto con Brasil, porque han tenido una alianza importante, sobre todo con el tema de la negociación de paz en Colombia. Algunos dejan por fuera al propio Petro, pero estos dos países quizás pudieran para algunos hasta ofrecerle a Maduro la posibilidad de salir de allí. Pero hay un elemento que no podemos dejar por fuera, y es que cuando Donald Trump le declara la guerra a los carteles de la droga, ha insistido en que cualquier país que asista a cualquiera de esos capos de la droga podría convertirse en un cómplice de manera inmediata, y podrían venir también acciones en su contra. Y recordemos que cada vez que Petro alza la voz y pareciera que lo hiciera más a favor del cartel, del jefe del cartel, Trump responde con toda la contundencia, no solo después de la desertificación, sino también en las descalificaciones que ha utilizado para el presidente de Colombia. Algunos incluso insisten en que podría hasta venir una orden de captura contra él. Ya los bombardeos no son solo en el Caribe, también se han trasladado al Pacífico, y hay quienes piensan que, mira,
hable Lula, hable Sheinbaum, hable el propio Petro, esto quizás ya no podría ser una opción para el propio Maduro, porque ha sido comparado abiertamente con Al-Qaeda, con ISIS. Es decir, ayer el secretario de Guerra de Donald Trump estaba frente a sus uniformados diciéndoles: hemos combatido 20 años contra el radicalismo islámico. Esto que ahora tenemos en la región, en el hemisferio occidental, es el Al-Qaeda latinoamericano. Y sabemos cómo suele enfrentarse Estados Unidos a ese tipo de amenazas. Y desde enero, Maduro, su cartel, el régimen que representa, están asociados al terrorismo internacional. El más peligroso de ellos, como lo es Hezbollah. Ustedes acaban en Colombia de tener 3 informes de inteligencia que vienen de Medio Oriente, que termina de atar el trabajo de incluso el ELN con el cartel de los soles. Es decir, esta es una organización transnacional de dimensiones ya no regionales, sino globales. Y Donald Trump está repitiendo en cada aparición pública que van a terminar sin vida. No le ha dado aparentemente ninguna otra opción, porque hay quienes le apostaban a que a Estados Unidos le convenía que Maduro fuera presentado en una braga naranja ante las cortes como la del Distrito Sur de Nueva York para dar información suficiente como para también acabar con el destino de Cuba o Nicaragua. Pero cada vez los especialistas en esta materia empiezan a dudar que Maduro realmente tenga un escenario distinto a entregarse definitivamente o incluso a perder la vida en estas operaciones. No siempre Estados Unidos deja Europa, abandona Europa para traer toda la maquinaria bélica para la región. Esto no se ha visto en 30 años en estas dimensiones, con estos costos en dólares. Y no es una operación que pudiera tener un retroceso y que pudiera empezar a pensar de nuevo en acciones diplomáticas o en conversaciones con ese al que califican como una amenaza que envenena a los estadounidenses. Carla, Omar, como punto clave de la noticia, vamos a repasar aquí en la noche los precedentes de la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva, con los que la líder opositora venezolana María Corina Machado le está cuestionando al presidente brasileño su ofrecimiento como interlocutor entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Remitámonos a la época electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. El presidente de Brasil llamó la atención con una declaración. En ese momento, a menos de una semana de las elecciones, le aconsejó a Maduro que tenía que aprender que el que gana se queda y el que pierde se va. Recordemos. Quien pierda las elecciones debe aceptar el resultado, lo sé. Como Maduro, tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas y te preparas para participar en otras elecciones. Así que espero que esto suceda en Venezuela. Claramente Maduro ignoró las palabras de Lula porque continuó usurpando el poder pese al irrefutable triunfo de la oposición. Mientras la oposición liderada por María Corina Machado pudo demostrar, recolectando y validando cada acta electoral, la victoria del candidato Edmundo González con cerca del 70% de votos, el régimen venezolano se negó a publicar las actas del Consejo Nacional Electoral. Este poder electoral, controlado por la dictadura, declaró a Maduro como el supuesto ganador. Fue ahí entonces que Lula volvió a aparecer, pero no para recordarle a Maduro que tenía que entregar el poder, sino para solicitarle de manera conjunta con los gobiernos de Colombia y de México la publicación de las actas. Lo que queremos es que el Consejo Nacional que se encargó de las elecciones diga públicamente quién ganó las elecciones, porque hasta ahora nadie ha dicho quién ganó. Tienen que presentar los datos. Bueno, los datos deben ser presentados por algo que sea fiable. El Consejo Electoral Nacional, que cuenta con miembros de la oposición, podría hacerlo, pero él no los envió al Consejo, los envió a tribunales, a su Tribunal Supremo. Pero al mismo tiempo que Lula da Silva pedía infructuosamente al régimen de Maduro la publicación de las actas del 28 de julio de 2024, se atrevió a proponer descaradamente unas nuevas elecciones. Lo propuso cuando apenas habían pasado 15 días de los comicios y pese a que él mismo admitía que Maduro le debía una explicación al mundo. Él sabe que le debe una explicación a la sociedad brasileña y al mundo.
Si él es sensato, podría intentar apelar al pueblo de Venezuela. Tal vez incluso organizar nuevas elecciones, establecer criterios para que todos los candidatos participen, crear un comité electoral multipartidista en el que todos participen y permitan que observadores de todo el mundo supervisen las elecciones. Omar González, aquí repasábamos estas declaraciones de Lula da Silva frente al régimen venezolano tras estas elecciones del 28 de julio del 24. ¿Qué se puede pensar con todos estos antecedentes, Omar? Esas intenciones de Lula, de la diplomacia, primero diciendo que si perdía Maduro se tenía que ir, que tenía que aceptarlo, luego, tras el rotundo éxito de la oposición en las urnas, que mostrara las actas, tampoco las mostró, luego se atrevió, como vimos, a insinuar que Maduro debería entonces convocar nuevas elecciones y ahora que pues quiere ser mediador entre Estados Unidos y el régimen de Caracas. ¿Qué puede haber detrás de esa intención y que se dé en este momento, la de Lula da Silva? Primero, permíteme saludar a mi colega Carla Angola. Es un honor estar compartiendo pantalla con Jorge y con toda la audiencia. Sí, pareciera que estamos hablando de un individuo con personalidad múltiple. Parecieran personas diferentes. Una sensata cuando dijo que el que perdía las elecciones tenía que entregar. Y Maduro se robó las elecciones y no las entregó. Y el otro exigiendo que se repitan las elecciones cuando millones de venezolanos ya habían elegido al presidente legítimo de Venezuela, al doctor Edmundo González Urrutia. Yo creo que en el fondo es la doble personalidad o múltiple personalidad de Lula que ha manifestado en estas declaraciones se debe a su doble papel, a la de dirigente político de un país inmenso, importante como es Brasil, y el otro como coordinador del Foro de Sao Paulo. Se quita el disfraz de presidente y se pone el disfraz de coordinador, de heredero de Fidel Castro en la conducción del Foro de Sao Paulo. Y en lugar de defender la libertad, defiende tiranías, como es el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices, o como lo es el de Díaz-Canel en Cuba, o como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, por un lado, reconoce que Maduro no ha entregado las actas y ahora pretende pedir que vuelva a repetir las elecciones que perdió y que se las robó descaradamente. Aquí estamos frente a un hecho evidentemente grave para el vecino país de Brasil. Brasil tenía una cancillería, un ministerio de relaciones exteriores respetado en el mundo entero, Itamaraty, de gente muy profesional. Y con Lula, bueno, como pasa en todos estos países socialistas sometidos a la bota de la opresión de la izquierda, esa que quiere mantener a los pueblos sometidos a una ideología que lo que hace es crear miseria, producir miseria. Entonces, Itamaraty la tiró al bote de la basura y, bueno, ahora pretende servir de mediador para seguir favoreciendo a sus pupilos, como es el caso de Maduro, para que siga destruyendo y saqueando a Venezuela, a Díaz-Canel para que termine de destruir Cuba después de los hermanos Castro, y desde luego a Daniel Ortega. Y sabiendo que las violaciones descaradas de derechos humanos que está cometiendo en nuestro país Maduro, son cientos, son miles los venezolanos en las inmundas cárceles de Maduro, son miles los que han sido torturados, son mujeres, son jóvenes, inocentes, que solo por levantar la voz contra un régimen usurpador como el de Nicolás Maduro están purgando penas de prisión sin haber cometido ningún delito. Esta represión ha sido sustanciada por los organismos internacionales, por expertos de las organizaciones no gubernamentales que han sido expulsadas de nuestro país. Y más grave aún es la destrucción que hay en este momento en Venezuela. En Venezuela hay una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. Entonces, ¿cómo Lula se atreve a poner en duda lo que los venezolanos, en su inmensa mayoría, han pagado con su sangre, la búsqueda de la libertad? Pero obviamente Lula, con el sombrero
de coordinador del Foro de Sao Paulo, lo que defiende son las tiranías, no la libertad de los pueblos. Carla Angola, ¿cómo interpreta usted esta multiplicidad de versiones del presidente de Brasil, Lula da Silva? ¿Qué negociar después de un año, ya casi un año y 4 meses después de la derrota electoral del régimen que no la reconoció, de ese triunfo de Edmundo González? ¿Qué negociar? Permíteme manifestarle mi absoluta admiración a Omar también. Gracias, querido Omar, por todo lo que representa. Yo entiendo lo que hemos tratado de exponer esta tarde, pero hay un detalle que debemos tomar en cuenta que ahora me vino a la mente, ¿no? Si esta operación en el Caribe de Donald Trump termina siendo pues una operación que sea rápida, que sea efectiva, ataques que pudieran acelerarse, y el gobierno electo toma el poder, la transición comienza en Venezuela, nosotros debemos tomar en cuenta que vamos a necesitar algún tipo de contacto con Brasil y Colombia, que son nuestros países fronterizos. Y Lula va a quedarse allí al menos hasta octubre del 2026. Petro se queda hasta marzo, sería. Y vamos a tener que lidiar con esos dos gobiernos de alguna manera. Es decir, que va a llegar un punto en el que esas conversaciones van a tener que abrirse. Pero hay un error del que parte Lula y tiene que ver con seguir manejando, seguir comprendiendo esto, o querer interpretarlo, aun con todas las evidencias que tienen, como un asunto político, como un asunto de diplomacia. Y no concluir definitivamente que aquí lo que se enfrenta es a una organización criminal de dimensiones mundiales. Vuelvo a esto, porque ahora en las operaciones que ha hecho el propio Lula da Silva, que fíjate, cuando Donald Trump lleva adelante el uso de la fuerza letal, eso genera indignación en la izquierda latinoamericana y en el propio Maduro. Pero cuando Lula da Silva usa la misma fuerza letal, hay silencio absoluto, porque esto es un tema de identidad ideológica y de conveniencia y de intereses. Entonces, muchas veces uno siente que lo que motiva, que lo que impulsa a este tipo de países es simplemente tener como prioridad lo que pudiera, a lo que quieren pertenecer, con aquello con lo que se identifican, y no necesariamente el bienestar de los pueblos hermanos de América Latina, porque ahora en esta operación de Lula contra el Comando Vermelho en Brasil, en Río de Janeiro, dos organizaciones a las que prácticamente desmantelan allí, encuentran 2 FAL fusil de las Fuerzas Armadas de Venezuela, del régimen ahora. Entonces hay aquí una certeza que tienen todos los países de la región de cuánto ha penetrado esta organización criminal en sus propias realidades. Creo que aquí el cambio es incluso hasta desde la concepción, como te digo, desde la doctrina. Fíjate que el propio Trump ya no apela a la doctrina Monroe. Sí, para tratar con Rusia y con China, y les dice, este es mi hemisferio. Te estoy haciendo este despliegue militar no solo para amedrentar o para presionar o para buscar una fractura o una desarticulación del cartel que controla o coordina Maduro. Te la estoy exhibiendo también a ti, para que recuerdes que este es mi territorio y no te quiero a ti. Me reúno con Xi Jinping y probablemente allí hablaron de eso. Rusia está ocupada de su propio conflicto, porque Trump dice, yo me retiro de allí, se lo dejo a la OTAN, incluso saco las unidades que tenía en Europa para traerlas a mi campo de batalla. Y al mismo tiempo, Donald Trump te dice, cambia la doctrina, ya no es la doctrina Monroe, es mi propia doctrina. Voy contra enemigos combatientes que son una amenaza para mí, y además voy a desarticularlos y a desmontar este sistema que ha venido amenazando a sus propios países y que ahora me amenaza a mí. Creo que es un cambio bastante radical que estábamos viendo, y es muy interesantísimo desde el punto de vista geopolítico. Sí. Permítanme, antes de hacer una primera pausa en el programa La Noche, integrar a esta hora desde Madrid, España, a Antonio Ledesma, líder de la oposición venezolana en el exilio, coordinador del Consejo Político Internacional de la líder de oposición y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, exalcalde metropolitano de Caracas. Gracias por estar aquí en La Noche, y quiero preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué está buscando ahora el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando pretende una supuesta nueva interlocución con el régimen de Maduro, entre la administración Trump y el dictador Maduro? En primer lugar, buenas noches. Un saludo para nuestro querido Omar González y, por supuesto, para nuestra apreciada y admirada Carla. Bueno, Lula está buscando lo que se había perdido desde que comenzó a pedirle a Maduro las actas. Él y Petro llevan más de un año
diciéndole a Maduro que presente las actas, cosa que no va a hacer el dictador Maduro, porque las esconde, porque son al fin y al cabo las mismas actas que Edmundo González y María Corina Machado le han mostrado al mundo, que están ahora depositadas en la bóveda del Banco Central de Panamá y que son las pruebas fehacientes de que, muy a pesar de toda la escalada de adversidades que puso en el camino electoral la dictadura de Maduro, casi 8 millones de venezolanos decretaron o establecieron un mandato para un cambio de régimen en el país, ese mandato soberano que está más vigente que nunca y que Dios mediante van a ser efectivos tanto Edmundo González como María Corina Machado, quienes simbolizan el liderazgo llamados a presidir el gobierno de transición, que será también la oportunidad para dejar como parte del pasado este oscurantismo, esta dictadura que ha hundido en el abismo de la pobreza, como lo decía Omar, al pueblo de Venezuela, y sumar a nuestro país en estos cambios a los que se refería Carla, que afortunadamente están alcanzándose, yo diría que con base a la doctrina Machado, porque así como existe la doctrina Betancourt, la doctrina Monroy, para mí existe a partir de este nuevo ciclo la doctrina Machado, que tiene como elemento medular al ciudadano como protagonista de los cambios que se vienen dando en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, y como lo han sido los venezolanos que han llevado adelante esta épica que ha deslumbrado al mundo, tanto así que María Corina Machado ha recibido el Premio Nobel de la Paz, un laurel que ella de manera generosa comparte con los venezolanos que nunca se han rendido, que se han mantenido en pie de lucha, que se han podido levantar de todos los traspiés que hemos experimentado en estos más de 5 lustros resistiendo los embates de esta tiranía, de la cual Dios mediante nos vamos a librar lo más pronto posible. La doctrina Machado y ese fervor por la democracia y la libertad de Venezuela que no cesa, todos los días es más fuerte, pese a todas las pretensiones de la persecución del régimen de Maduro. Yo quiero agradecerle a Omar González, líder político de oposición en el exilio, por habernos acompañado en esta primera parte del programa La Noche, analizando todo lo que implica este nuevo salvavidas que el señor Lula da Silva pretende lanzarle al dictador Maduro con Estados Unidos. Gracias por estar aquí en La Noche. Muchas gracias a ustedes, un placer realmente. Saludos Antonio, saludos Carla. Nosotros hacemos una pausa y al regresar yo continúo con Antonio Ledesma y con la periodista Carla Angola, porque vamos a analizar toda esta serie de amenazas transnacionales del régimen de Maduro, lo que ha sucedido con las agresiones, con los atentados a algunos de los líderes opositores en Bogotá, Colombia, y también las amenazas que llegan a Europa, en el caso también de Antonio Ledesma, y también la bárbara intención del régimen de Maduro de despojar de la nacionalidad a líderes opositores en el exilio. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Noche. Mientras el presidente de Brasil se ofrece como interlocutor entre Washington y Caracas, el régimen tiránico de Maduro se vale de nuevas artimañas en su ya sistemática persecución a la oposición democrática. Ahora la dictadura pretende imponer una despreciable táctica del régimen de Ortega Murillo de Nicaragua. Maduro le solicitó esta semana al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que obedece órdenes de él, de la dictadura, despojar de la nacionalidad venezolana al líder opositor en el exilio, Leopoldo López, por supuesta traición a la patria. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y la Constitución.
Desde Madrid, España, donde se encuentra exiliado hace 5 años, Leopoldo López respondió con firmeza a las nuevas amenazas del régimen de Maduro. Señaló que la Constitución de Venezuela es muy clara, que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de la nacionalidad. Y además recordó que el dictador Maduro nunca ha podido presentar su partida de nacimiento. La Constitución de Venezuela es muy clara, dice en el artículo 35, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es una norma expresa, tácita, que no tiene interpretación. Lo que sí tiene interpretación son los venezolanos por naturaleza. Todos sabemos que Nicolás Maduro nunca ha podido presentar su partida de nacimiento como venezolano porque todos presumimos que nació en Colombia. Pero eso es un asunto menor de lo que realmente está en juego aquí, que es el uso total y absolutamente arbitrario del poder, en este caso y en todos los casos. Y por eso es que Nicolás Maduro tiene que salir del poder. Pero la amenaza del supuesto despojo de nacionalidad no solo ha recaído sobre Leopoldo López. El régimen de Maduro sumó otra lista de opositores para el mismo objetivo. Luis Ratti, autodenominado opositor pero alineado a la dictadura, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para radicar la solicitud en la que incluyó a personas como la Nobel de Paz, María Corina Machado, el presidente electo Edmundo González Urrutia, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien nos acompaña hoy, así como las periodistas Nitú Pérez Osuna y Carla Angola, con quien también estamos hablando. Entre otros, reconocidos activistas venezolanos y defensores de los derechos humanos. El proceso se inicia y esperamos de que esto sea rápido y que exista la justicia por la soberanía y la paz de nuestro país, no a la guerra. Venezuela es un país de amor, de paz y un país con una gran alegría y nadie nos lo va a quitar. Que Dios te bendiga, Venezuela. Exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ¿de qué clase de justicia es a la que hace referencia el señor Luis Ratti cuando lleva al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, esta solicitud del supuesto despojo que él está exigiendo de la nacionalidad a líderes políticos opositores, entre los que usted se encuentra? Mire, yo sigo el consejo de María Corina y de Edmundo González de no perder el foco. Lo que quiere el dictador Maduro es que no hagamos, por ejemplo, la comparación de que hace algunos días la humanidad celebró que fueran liberados 20 rehenes. El mundo celebró que hubiesen liberado a 20 rehenes que estaban en la Franja de Gaza, secuestrados por estos factores de Hamás. Pues bien, en lo que va del mes de octubre, lo que tiene que saber el mundo entero es que Nicolás Maduro tiene 43 rehenes más. Lo que Maduro no quiere que hablemos es que el pasado 22 de septiembre en la ONU se presentó el nuevo informe de la Comisión del Grupo Independiente de Determinación de los Hechos, que indica que Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, que Maduro ejecuta métodos viles, crueles, como desapariciones forzadas, incluido el yerno del presidente Edmundo González, que lleva más de 10 meses desaparecido, que Maduro es responsable de ejecuciones extrajudiciales. Maduro no quiere que hablemos que mientras en este momento estamos haciendo esta conversación, hay mujeres muriendo en Venezuela porque padecen un cáncer de mama y no tienen cómo hacerse una quimioterapia. Lo que tenemos nosotros es que arrebatarle esta usurpación que Maduro ejerce del poder, porque en Venezuela hay un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia y hay una líder que está guiándonos por esa senda en la que Maduro ha colocado todo tipo de obstáculos y ya es hora de que no sigamos cayendo en trampitas como esa, por ejemplo, de un diálogo en un país donde ya llevamos 16 diálogos. ¿Qué diálogo? ¿Qué negociación? Si Lula quiere realmente ayudar, bueno, ayude para que Maduro de una vez por todas desaloje el poder que usurpa y se defina desde ya cuándo y cómo se inicia el gobierno de transición que van a liderar Edmundo González y María Corina Machado.
Carla Angola, ¿usted cómo recibe esta nueva amenaza, esta nueva artimaña del régimen ahora pretendiendo despojar de la nacionalidad venezolana a líderes de oposición? También usted está en esta lista y pasando incluso por encima de la Constitución. ¿Usted cómo analiza esto? Sí, mira, yo coincido con el alcalde en el sentido que debemos concentrarnos en lo que hemos estado peleando estos 26 años, pero solo quiero hacer una referencia breve a lo que tú comentas, porque yo sí siento que esta es una mutilación peligrosa. ¿En qué sentido? En que no es que ahora nos están despojando de derechos a quienes hemos sido mencionados en esa lista. Recuerda a cada venezolano en el mundo quien no puede renovar un pasaporte y todos los problemas que eso conlleva. No pueden ni viajar, ni estabilizarse, ni regularizarse en una nación justamente por tener un pasaporte vencido. Pero el régimen, según el testimonio en el Senado de Marshall Billingsley, quien fue funcionario de Donald Trump y también funcionario de operaciones especiales luego del 9/11, demostró o confirmó con evidencia que Maduro sí le ha entregado más de 10.000 pasaportes, entre 10.000 y 70.000, porque hay cifras que son bastante variopintas, a milicias o a células de Hezbollah, a sirios, a libios, y además ellos tienen la terrible sospecha que con una frontera abierta como estuvo en estos pasados 4 años, pudieron haber penetrado incluso la frontera de los Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de castigo permanente que el régimen imparte no solo a quienes estamos en este programa, a cualquier venezolano de a pie. ¿Sabes cuántos periodistas, cuántos luchadores de derechos humanos con un pasaporte anulado? Porque esa fue como la primera parte. Primero lo anulaban o despojaban de ese documento a muchos venezolanos. Intentaron entrar por la frontera con Colombia y los apresaban, los torturaban, los sometían a interrogatorios larguísimos, les destruían la vida, muchos de ellos desaparecidos, porque el tema de la identidad, Maduro pretende asociarlo a la lealtad y resulta que la mayoría de los venezolanos tendremos que quedarnos sin esos documentos porque la fiabilidad no puede contar con nuestra fiabilidad. Es decir, nosotros no somos fiables ni leales al régimen. La mayoría de los venezolanos son fieles a su identidad, a su sentido de pertenencia. Es decir, a mí, yo que soy muy distinta a estos esbirros, a mí sí me duele que se metan con algo tan sagrado, porque esa es mi identidad, lo que yo soy y he sido 12 años en este exilio, es porque nací allí, porque lo aprendí allí, porque me criaron allí y soy más venezolana que nunca en este exilio, porque si yo dijera todo lo que te digo desde Venezuela en este tiempo, hubiera terminado como esos 16 colegas quienes están ahora en un calabozo. Uno de ellos tenía un hermano quien murió, era el único que le proveía alimentos o lo cuidaba o lo visitaba y ya ni siquiera eso tiene. Entonces, mira, este castigo a la disidencia es el castigo a la mayoría de los venezolanos, a 90% de un país dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Pero ¿sabes qué? Yo estoy apostándole a que Maduro nunca pueda, ni su Tribunal Supremo, ni estos voceros que tiene yendo a ese tribunal, que no es tribunal de nada, sino a favor del régimen, que no puedan tener ni siquiera la oportunidad de materializar esta decisión, porque salgan antes del poder a través de cualquier tipo de medida rápida y efectiva que pueda despojarlos de algo que han usurpado, porque la única razón por la que hemos llegado aquí es por la propia responsabilidad de ese régimen. Nosotros no estamos pidiendo, como dicen ellos, que por eso nos declaran apátridas como estos nicaragüenses quienes fueron declarados apátridas, unos 450 por Rosario Murillo y Daniel Ortega. Es decir, el régimen venezolano se va pareciendo cada vez más, esa comparación que tanto detestan, al régimen de Nicaragua. Y esa realidad, y es que ellos pretenden de alguna manera que estas decisiones primero se mantengan en el tiempo o prosperen. Y primero, con un gobierno electo, todo esto va a quedar sin efecto, sin duda alguna. Las leyes van a volver a imperar, el caos va a desaparecer. Pero lo que me parece más interesante es que ellos nos dicen traidores a la patria, porque supuestamente estamos pidiéndole a un gobierno extranjero que agreda a la soberanía, y estamos haciendo precisamente todo lo contrario. Los venezolanos dentro y fuera lo que queremos es defender nuestra soberanía. Estamos pidiendo no una invasión,
invasión, sino que cese la invasión de un régimen usurpador al que ya despojamos del poder el 28 de julio y que cese la invasión del ELN, de las fuerzas Quds, del grupo Wagner, de Cuba, de los cubanos allí que ahora rodean a Maduro, porque el comentario es que él habría reemplazado a todos sus custodios cubanos por justamente la falta de confianza en quienes están más cerca de él, y que también cese la invasión de China y Rusia. Lo que estamos pidiendo, solicitándole al mundo es ayuda para terminar con la invasión no solo de Venezuela, sino del continente. Y eso no nos hace apátridas, nos hace más patriotas que nunca. Carla, definitivamente libreto calcado del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua. Le agradezco mucho habernos acompañado hoy en el programa La Noche. Gracias a ti de verdad por esta diferencia, ha sido un privilegio. Alcalde, todo mi cariño y admiración también para usted. Gracias por mantenerse allí tan vigente y tan necesario todos estos años. Nosotros hacemos una segunda pausa aquí en el programa La Noche, ya regresamos. Exalcalde Antonio Ledesma, esta semana aquí en los informativos de NTN 24 registrábamos un hecho sobre el recurso que usted ha decidido llevar ante el Ministerio del Interior de España, denunciando toda esta nueva ola de persecución y de amenazas del número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello. Quiero preguntarle cuál es la intención con esta denuncia ante el gobierno de España y qué busca con ella desde el exilio, señor exalcalde. Bueno, es dejar constancia de las amenazas que ha lanzado este torturador de la dictadura de Maduro, que es el segundo al mando, a través de los medios de comunicación ha dicho que los disidentes que residimos circunstancialmente en España, los que están en Panamá o los que están en Colombia, podemos ser blancos de atentados. Eso es una amenaza directa. Y no se trata de abogar por mi vida, sino por la vida de miles de venezolanos que estamos en España, que están en Panamá, que están en Colombia o en cualquier otro lugar, como por ejemplo lo que ocurrió en Chile, cuando el teniente Ojeda, según lo que ha dicho el propio presidente Boris y el fiscal de Chile, fue objeto de un sicariato y luego de un crimen horroroso, y que los autores intelectuales de esos delitos son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y lo que hemos querido es encender esta alerta. Como lo recordaba Carla Angola, recientemente en Colombia fueron tiroteados dos jóvenes venezolanos que primero fueron perseguidos dentro del territorio nacional. Recordemos que se han hecho otras denuncias en otros países como consecuencia de las persecuciones que ha desarrollado la dictadura. Por ejemplo, aquí en España, en el año 2023, se hablaba de 16 miembros de las militares, identificados como militares, que habían sido documentados como miembros del cuerpo diplomático de la dictadura y la embajada de Venezuela aquí en Madrid, que tuvieron que regresar a Venezuela porque hubo una acusación de políticas de espionaje. De allí que lo que queremos es resaltar que aquí en España está el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, que está aquí, todo el equipo de trabajo que lo acompaña, que aquí hay diputados como Dinora Figuera y tantos otros, Ismael García, que hizo la denuncia en el Parlamento de Venezuela por el tema del narcotráfico, que aquí hay periodistas, editores, miles de venezolanos que, como decía Carla, somos disidentes. Y si Maduro va a perseguir y le va a quitar la nacionalidad a quienes disentimos, bueno, tendrá que despojar de la nacionalidad a los millones de venezolanos que sufragaron el 28 de julio del año 2024 por Edmundo y por María Corina, o de los millones de venezolanos que cada vez que se nos convoca un acto público en cualquier plaza de España, allí vamos a estar presentes. De allí que los venezolanos estamos muy claros de cuál es nuestro compromiso irrenunciable, y no es otro que el de honrar esa decisión soberana que tomamos los venezolanos el 28 de julio del año 2024. Washington ha afirmado una y otra vez que el despliegue en tierra, mar y aire no busca otra cosa que no sea desarticular el narcotráfico. Recordemos que el Iwo Jima opera como base flotante, tropa, helicópteros, aviones de despegue vertical. Mientras más de estos videos se publican, mostrando fuerza y sobre todo capacidad operativa,
en el Capitolio en los Estados Unidos. El demócrata Mark Warner, líder de la minoría en el Comité de Inteligencia, ha dicho en NTN 24, Maduro es un mal tipo que está arruinando a los venezolanos. También ha criticado que la administración anterior no presionara lo suficiente y que solo senadores republicanos fueran informados de ataques a narcolanchas. Roberto Macedonio, en el Senado. Sí, ¿qué tal ha sido en respuesta a NTN 24 cuando el líder de la minoría en el Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, quien por su posición tiene acceso a información confidencial de la inteligencia de Estados Unidos, por supuesto sobre los dispositivos en el Mar Caribe y el despliegue militar que está llevando a cabo la Casa Blanca, ha criticado a la anterior administración, la de Joe Biden, siendo él además demócrata, al igual que el expresidente. Dice que Biden no hizo lo suficiente para sacar a Maduro del poder y que entonces la Casa Blanca no ejerció suficiente presión. Críticas que vienen ya, como digo, desde el mismo Partido Demócrata, donde reconocen la ineficacia de Biden para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Simplemente te diré algo. Me gustaría que el gobierno americano, durante la administración del presidente Biden, hubiera puesto mucha más presión cuando el pueblo de Venezuela, en movimiento enorme y valiente, votaron con unos números asombrosos. Más del 65%. La salida de Nicolás Maduro. Creo que ahí perdimos una oportunidad. No sé cuál es el objeto final del operativo actual, pero Maduro es un mal tipo. Está arruinando a la gente de Venezuela. El senador también arrojó críticas hacia la actual administración, pero no por el despliegue militar en sí, ni por la presión que se está ejerciendo contra Nicolás Maduro, sino por el hecho de que la Casa Blanca no habría informado a los senadores demócratas de las acciones militares que sí se están llevando a cabo en el Pacífico y en el Caribe, y sí habría informado a los republicanos. Dice Mark Warner que eso sería una violación de las reglas del sistema de la Cámara y que la Casa Blanca debería haber notificado a los republicanos, como ha hecho, sí, pero también a los demócratas. Lo que la administración hizo en las últimas 24 horas es corrosivo, no solamente para nuestra democracia, sino porque es muy peligroso para nuestra seguridad nacional. Ayer la administración convocó una reunión informativa para los senadores republicanos y solamente para los senadores republicanos sobre los ataques militares en el Caribe. Con esta reunión informativa también compartieron la opinión del condado legal que intenta justificar legalmente esos ataques. Reitero, no lo compartieron con el Congreso, ni con los 8, que es su responsabilidad. No lo compartieron con el Senado, lo compartieron con un partido político. Así no es como el sistema debe funcionar. Esa no es la forma en la que la seguridad nacional y sus decisiones deben tomarse. De hecho, solamente en la semana pasada, en una reunión clasificada con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional. La información desde Washington para NTN 24. Gracias, Roberto. El balance de ataque bajo el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe al día de hoy dice que al menos 61 fallecidos y unas 15 embarcaciones neutralizadas. 8 en el Caribe, 7 en el Pacífico. De esto y más conversamos con el primer invitado en la tarde de hoy, que no es otro que Hugo Hacha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hugo, bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Apreciada Idania, siempre un placer, a tus órdenes. A ver, más allá de las cifras que acabamos de mencionar, son las cifras que se manejan hasta ahora. ¿Cuál es su balance personal? Vamos ya a 2 meses y quizá algo más de lo que ha sido este despliegue militar en el Caribe. Bueno, primero que nada, porque lo sabes perfectamente, apreciada Idania, yo soy director de una organización de derechos humanos. Toda pérdida de vida, toda, es trágica. Y el tema está en el contexto en el que estas muertes se han dado. Ignorar
la política establecida y hecha pública por el gobierno de los Estados Unidos a partir de la orden ejecutiva del 20 de enero, plasmada en la nueva política de defensa publicada por el Departamento de Guerra, reflejada en la evaluación de acuerdo a mandato presidencial que tienen el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, que han definido que organizaciones del crimen transnacional organizado hoy día sean consideradas como organizaciones terroristas de alcance global, y que se haya dicho de forma nítida de que el objetivo ya no es, como en la doctrina pasada, la investigación tendiente a la detención, imputación y procesamiento en tribunales, sino la neutralización y eliminación de lo que se considera la amenaza estratégica más grande contra la seguridad de los Estados Unidos. Quien entra en este tipo de operaciones, y me refiero en el transporte masivo de narcóticos hacia los Estados Unidos, sabe que hace parte de lo que hoy se denomina una organización irregular extranjera con la cual los Estados Unidos se encuentra en guerra. No es lo que opinemos, es la política oficial de los Estados Unidos. A partir de allí, yo creo que tenemos que entender el mundo en el que nos encontramos y la decisión que han tomado estas organizaciones, como la tomó en algún momento el conjunto de organizaciones del terrorismo islámico fundamentalista, de que hay costos, hay riesgos y hay consecuencias de confrontar y enfrentar a los Estados Unidos. Ahora, esta es la explicación de por qué, por ejemplo, voceros de la administración insisten siempre en comparar a quienes manejan, digamos, estos carteles con ISIS y Al-Qaeda. Eso es correcto desde el punto de vista de la retórica, pero, apreciada Idania, yo tengo una discrepancia en función a capacidades. Entiendo, a partir de investigación desarrollada por colegas muy respetables, por la propia, de que las capacidades que hoy tienen las organizaciones del crimen transnacional organizado, la manera en la cual han rebasado la esfera de lo meramente ilícito, cómo se han revelado capaces de provocar movilización social, ocasionar crisis políticas, constituirse en partidos u organizaciones capaces de terciar en elecciones, interferir en procesos democráticos, corromper gobiernos o tornarse en gobiernos, sea por la vía democrática, sea por la vía autoritaria, las hacen organizaciones distintas a lo que fuera en su momento Al-Qaeda, ISIS o lo que son hoy en día inclusive Hezbollah o Hamas. Son más capaces operativamente, están mejor dotadas logística y financieramente, tienen mayor cantidad de armamento, mayor cantidad de miembros, apreciada Idania, y lo que es más preocupante, están presentes en el territorio norteamericano. Entonces, en eso sí yo tengo una leve discrepancia con lo que ha venido manifestando más de un vocero de la administración, porque yo creo que en cierta medida tratan de políticamente no alarmar a la población. Yo estimo, vuelvo a reiterar, de que están en lo correcto como riesgo de la seguridad estratégica, pero creo que la amenaza es una amenaza mucho más clara y presente para la seguridad de los Estados Unidos de lo que las organizaciones puramente terroristas del pasado consiguieron ser. Fíjese una cosa, justo cuando ayer podíamos ver y hace 2 días lo que pasaba en Brasil, en las favelas, cuando veíamos este enfrentamiento entre las autoridades y este grupo delincuencial, habiendo más en las favelas, no solamente este en particular, contra el que se estuvo o contra el que se produjo el enfrentamiento que ha dejado más de 132 muertos, cuando veíamos que este grupo Bermejo usaba drones con granadas para atacar a la policía, cuando ellos mismos deciden, aprovechando la circunstancia, darse de baja a miembros de otras bandas delincuenciales. Pero cuando uno ve aquella dimensión, cómo tenían o han construido en las favelas una especie de fortalezas con rejas de acero, de hierro, metidas en cemento,
Cuando uno ve el armamento que tienen, como usted señala, pensaba, y no todo el mundo tiene claridad en este punto, Hugo, esto es una guerra. Realmente es una guerra. Y cuando de repente vemos que es una lancha que vuelan y apenas hay 4, 3, es que es una guerra. Y la administración la ha planteado, la administración Trump, ellos contra nosotros. Y cuando uno ve países como México, que buena parte del territorio está tomado por los cárteles del narcotráfico, cuando ve lo que pasa en Venezuela, es que es una guerra. No estamos hablando de otra cosa, ni de obreros del narcotráfico, ni de muchachos pobrecitos en el... Aquí cada quien sabe el camino que está tomando, como usted señala. Apreciada Idania, yo quisiera, porque no puedo estar más de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar, aprovechar, porque usted Tenemos un inconveniente en la comunicación, pero ya vamos a retomarla, porque me interesa mucho saber cuál va a ser el planteamiento de Hugo Hacha en relación a este tema. Nos quedamos cuando iba a empezar su respuesta, así que no le escuchamos nada, puede empezar de nuevo. Decía, no puedo estar más de acuerdo, hasta allí llegamos. No puedo estar más de acuerdo con usted, querida Idania, porque creo que usted hace el planteamiento correcto. Con todo su poderío, el Comando Vermelho no es la organización criminal más poderosa del Brasil. Escuche bien, querida Idania, porque su público probablemente no lo sabe. Esta organización que ha ocasionado probablemente la mayor crisis que está sufriendo hoy día el señor Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido muy leniente en su política hacia estas organizaciones, es la segunda organización más poderosa en el Brasil. La mayor y rival del Comando Vermelho se llama el Primero Comando da Capital. De acuerdo a estudios serios, tendría hasta 40.000 miembros y tiene una presencia comprobable en 28 países. Ninguna de las organizaciones del terrorismo clásico, fundamentalista e islámico, logró el poderío tan solo del PCC. Imagínese si agregamos al Comando Vermelho, si agregamos las bandas ecuatorianas, si agregamos al Cartel de los Soles, si agregamos al Tren de Aragua, si agregamos a las Maras, si agregamos a las disidencias de las FARC, si agregamos al ELN, si agregamos a los carteles mexicanos y otras organizaciones. Estamos hablando, como usted lo acaba de decir, de una guerra de naturaleza global, porque además estas organizaciones se han fusionado y se han integrado como alternativas estratégicas de los estados adversarios de los Estados Unidos, entiéndase China, Rusia e Irán, que además proveen las capacidades de sus servicios de inteligencia, de sus aparatos militares, para cooperar con estas organizaciones. Entonces, como usted lo dice muy bien, esto no se trata, como intenta en su retórica el presidente de Colombia presentar, de que estos son víctimas de una situación de necesidad social. Estos son, desgraciadamente, como la definición lo ha establecido, combatientes enemigos dentro de una guerra. Dentro de estos combatientes enemigos y de esta guerra que está planteada, y le digo de verdad que fue mi reflexión personal cuando veía todo esto que pasó en las favelas en Río de Janeiro, por la dimensión del enfrentamiento que todos pudimos observar de alguna manera. Dentro de esta guerra, el Cartel de los Soles tiene tanta importancia para haber promovido o ser el promotor del despliegue que estamos viendo por parte de Estados Unidos en el Caribe. Sí, por una sencilla razón. Venezuela, lamentablemente, al igual que mi natal Bolivia, son dos estados que comparten una triste distinción. Son los dos únicos estados westfalianos en la historia reciente de Occidente, del hemisferio occidental, de la concepción institucional, social y cultural de Occidente,
que terminaron bajo el control absoluto de una organización de naturaleza criminal. Los únicos que consiguieron ese tránsito que acabo de describir, vale decir, de organización delictiva de naturaleza transnacional en organización capaz de la movilización social, de la corrupción del entramado político, y se tornaron en el gobierno del Estado. Algunos dirán, era el sueño de Pablo Escobar. Yo creo que Pablo Escobar jamás se imaginó que un gobierno y una organización criminal iban a ser una y la misma. Pero ¿por qué es tan relevante el Cartel de los Soles? Por lo que significa su patria, apreciada Idania. Venezuela, a diferencia de mi natal Bolivia, es uno de los países más ricos del orbe. El ejemplo más claro, el petróleo. Entonces no es solamente la operación del tráfico o de la trata de personas, es la capacidad de utilizar a todo el Estado venezolano, su riqueza, sus recursos, sus instituciones, inclusive su población, como factores de agresión en una guerra en contra de los Estados Unidos. Y por eso es que vemos este despliegue, porque entiéndalo bien, no es tan solo por Venezuela, sino porque lo que Venezuela significa para el conjunto de los adversarios de Estados Unidos y sus aliados. Más claro creo que imposible, Hugo. Ahora bien, vayamos a lo que está ocurriendo. Vayamos a que este portaaviones, el Gerald Air Force, en menos de una semana estará cercano a las costas de Venezuela. Entiendo que los portaaviones de este tipo pueden apagar su sistema de señalización para que no se ubique exactamente dónde se encuentran. Pero digamos que quienes manejan estos términos o saben de navegación están calculando que en menos de una semana esté cercano a Venezuela. La administración Trump es impredecible. Sin embargo, el presidente ha advertido que va a pasar de un tipo de acción a otra. ¿Cómo usted se imagina esto? Bueno, primero, en relación al desplazamiento del CVN-78, el Gerald Ford, hay que entender de que el portaaviones no se mueve solo. Viene con lo que se llama el Devron 2, que es la división de destructores de escolta que habitualmente lo acompañan, y casi siempre está junto un crucero misilístico de la clase Ticonderoga. Vale decir que es un grupo de batalla que viene a sumar sus recursos al despliegue ya existente. Aproximadamente 10.000 hombres entre los embarcados en el grupo del Iwo Jima, los que están en Puerto Rico, los activos de la Fuerza Aérea, los drones, los cazas F-35 y los bombarderos de tipo B-1 y B-2 que ya se han mostrado en la región. ¿El por qué? Como usted lo ha dicho muy bien, el presidente de los Estados Unidos no se ha caracterizado por ser exactamente predecible. Y hoy día creo que eso le juega a favor. Pero sí ha sido muy claro en reiterar que en su opinión y evaluación, el despliegue ha sido exitoso en reducir el flujo de narcóticos a través de la vía marítima y que ha llegado la hora de operar contra objetivos terrestres. Más allá de que esto haya alarmado y mucho a gobiernos como el de México y Colombia, que efectuaron declaraciones muy curiosas a donde casi que implicaron que usarían sus fuerzas militares en defensa de una supuesta soberanía para interferir con esas operaciones, lo que de por sí ya plantea algunos interrogantes muy serios, nos abre la posibilidad de analizar a qué se refiere el presidente. Porque si el Cartel de los Soles, de acuerdo a la definición, es una organización terrorista de alcance global, si de acuerdo a lo dicho en la última reunión de lo que podemos llamar el Consejo de Seguridad del Ejecutivo de los Estados Unidos, se ha determinado de que ha desarrollado una campaña de agresión sostenida, constante y de efecto comprobado en contra de la seguridad, inferimos de que el liderazgo de esta organización sería un blanco válido, como en su momento lo fuera Osama Bin Laden, como en su momento lo fuera al-Zawahiri, o como en su momento lo fueran los liderazgos del Quds o de la Guardia Revolucionaria. Recordaremos que a todos estos personajes se los terminó eliminando en operaciones que decapitaron a sus organizaciones y disminuyeron significativamente sus capacidades. Sucederá como con Soleimán,
o será una operación como lo fuera Urgent Fury o Just Cause en Granada, en Panamá. Creo que solo el tiempo lo dirá, pero está claro de que la manera en la cual se está estructurando el operativo está dejando en manos del presidente el otro concepto que también dialogamos con usted: todas las opciones a disposición del Ejecutivo norteamericano. Lo que está claro para usted es que esto no es simplemente una operación psicológica para asustar al Cártel de los Soles. Es decir, puede haber una operación que implique o demuestre el poderío para que quienes están en torno puedan tomar algún tipo de acciones. Pero esto no es solo psicológico, como señala, por ejemplo, Elliot Abrams. Lo último que yo haría, apreciada Idania, por una cuestión de respeto, y usted me conoce muy bien, sería asumir la representación del señor Abrams. Pero creo que sus declaraciones merecen un contexto. En toda operación militar, y Estados Unidos lo hizo, quiero recordarle a sus compatriotas, a los que yo sé que la paciencia no es precisamente algo que los atraiga demasiado en función de tanto sufrimiento, de que cuando los Estados Unidos desarrolló lo que se conoció en el mundo como Iraqi Freedom, el componente que fue Desert Shield y Desert Storm empezó en su estructuración un agosto de 1990 y solo se llevó a una operación en enero de 1991. O sea, se tomó casi un semestre en la estructuración y después la operación duró 100 horas, quiero recordarlo. En ello, las declaraciones del señor Abrams se enmarcan en una parte esencial de toda operación militar de Estados Unidos, que es el factor disuasorio. Y usted lo dijo muy bien. En ese momento, si el factor psicológico persuade, disuade, convence, por ejemplo, a miembros de la cúpula militar de que, vamos, hay 50 millones de recompensa, se pueden reducir los daños colaterales, puedo tener la leniencia de las cortes y disfrutar de una vida tranquila después de haber hecho, llamémoslo, un servicio público al pueblo de Venezuela, pues yo creo que el liderazgo militar y civil de los Estados Unidos estaría agradecido. Pero esa es solamente una en un arsenal de opciones que tenemos que reiterar el término. Está dentro del concepto del todo. Todas las opciones están hoy día a disposición del presidente de los Estados Unidos. Y una última pregunta antes de despedirle, por la molestia que veíamos de el congresista que declaraba a nuestro compañero, a Roberto Macedonio, cuando él decía no ha informado al Congreso, informó a un partido. ¿Tiene que informar al Congreso? ¿Debe hacerlo? ¿Basta con que sean los representantes del partido y esto lo comparta con el resto de senadores o de congresistas? Mire, usted y yo hemos visto más de una administración. Usted tiene una experiencia considerable con respecto a cómo se mueve la política en este país. Y hoy día, como ciudadano norteamericano, yo tengo que decir que no me sorprende porque hoy día es el Partido Demócrata. Ayer usted recordará cuando el presidente Barack Obama desarrolló una exhaustiva, extensa y muy agresiva campaña del uso de drones para la eliminación del liderazgo de las organizaciones terroristas, usando, por cierto, el marco jurídico heredado de su predecesor, el señor Bush. Las quejas venían exactamente del partido opuesto. No me sorprende que hoy en día se quejen los demócratas porque el presidente es republicano. Pero en ese sentido me parece que la administración ha hecho una labor eficiente para el desarrollo de lo que podemos denominar la filigrana legal. Y ha informado, esto no se puede negar, al Congreso de los Estados Unidos. Si en ese sentido los demócratas no se sienten satisfechos, como lo han manifestado a la salida de esta reunión, con la información, seguimos viviendo en una gran democracia a donde la transparencia y, llegado el momento, la liberación de información, hacen parte del ciclo que nos permiten gozar de las libertades que este maravilloso país nos ofrece, aún haya sido a través de la amarga experiencia del exilio. Hugo H., analista experto en temas de seguridad. Le agradezco mucho, como siempre, el tiempo compartido. Siempre nos da claridad sobre varios aspectos. Gracias por acompañarme. Un placer, a sus órdenes siempre.
Buena tarde para usted. Cuando son las 5:26, costa este de Estados Unidos, hay que escuchar esta entrevista varias veces. Hay que escucharla porque planteó muchísimas cosas importantes. Sobre todo porque es trascendente el cártel de los soles. No solo por los venezolanos, sino porque es la organización criminal que llegó a tomar el poder. Que ha afectado por su paso a las Bermudas en el Caribe, Haití, partes de Cuba, Jamaica básicamente han quedado en ruinas. 24 personas han fallecido por el paso de Melissa, que ha sido considerada, como repito, por los científicos, por los expertos, como el peor huracán en el Atlántico en casi un siglo. El presidente Bukele ha dicho, obviamente, que va a enviar ayuda humanitaria, lo estábamos hablando antes de irnos a la pausa, se los estaba mostrando, y hablamos con Sandrita, que es una situación como bien fuerte, ¿no? Usted tiene muchos eso es duro, colegas científicos allá. Una noche de estas, de hecho, cuando Haití entraba, el huracán entraba a Haití, mira, me embargó un sentimiento porque yo allí tengo mis compañeros, colegas meteorólogos en Jamaica y en Haití también, donde hemos estado juntos estudiando al sur de Cuba, y en Holguín tengo a un compañero Cadrelo y a Ernesto, que son meteorólogos de los servicios meteorológicos, y también en Haití, en República Dominicana también. Ahí tengo a mis compañeros meteorólogos, que solo los que hemos vivido esos momentos y esos estragos, esas catástrofes y esos desastres que generan los ciclones, pues sabemos lo que es estar ahí, ¿verdad? Sí. De hecho, hemos tenido eventos en el país donde, por ejemplo, para Adrián, 3 días pasé en la oficina, fíjate. Para la 12E, para Cristóbal y Amanda, también estuvimos ahí muy pendientes de lo que estaba pasando y de lo que podría suceder con respecto a nosotros, no digamos Mitch, ¿verdad? Que Mitch en realidad fue un ciclón que nos hizo una mala jugada, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Porque él estaba al noreste de Nicaragua y Honduras y se quedó estacionario exactamente donde Melissa estuvo y tuvo la trayectoria. Y en vez de irse, como agarró como el desplazamiento que tuvo ahora hacia el noreste, vino y se fue para abajo hacia el norte de Honduras y entró a Honduras. Porque Mitch entró en Honduras y salió por la parte norte de Guatemala. Y todos los registros y todos los datos de estos huracanes y de estos ciclones, pues los tenemos bien documentados. Y sabemos, como ya les he dicho en otras ocasiones, que todas las temporadas de lluvia que hay, desde donde tenemos registro, datos, estadísticas y modelos, sabemos que en Centroamérica y en el Caribe siempre se nos da un evento extremo en la temporada ciclónica. Fíjate que a pesar de que las condiciones han cambiado actualmente, pero todavía la ausencia de lluvias no es absoluta. Todavía vamos a tener algunos puntos ahí donde podamos ver lluvia por toda la humedad que dejan todos estos sistemas, y no digamos en los países afectados. Los huracanes, cuando tocan un territorio, cuando tocan un país, esto los hace retroceder 40 o 50 años, porque toda la estructura colapsa. No solo de los edificios, las casas, el comercio, la industria, sino todo, pero todo. Y gracias al presidente Bukele, de verdad que me da gusto en mi corazón, porque así es como debemos de ser solidarios con la demás gente y sentir lo que están pasando. Y sabemos que a Jamaica, pues literalmente lo dejó en el suelo. Lo dejó. Si ese huracán hubiera agarrado para acá, como era una de las probabilidades que teníamos, imagínense, señores, que ahorita la situación fuera nuestra y ahorita estuviéramos sufriendo el embate y todo el impacto que nos hubiera ocasionado Melissa. Pero Diosito sabe cómo lleva las cosas, cómo las mueve,
y gracias al frente frío y a la alta presión que la bloqueó y no la dejó pasar más hacia acá, es que nosotros nos salvaguardamos por momentos, ¿verdad? Porque los fenómenos naturales están presentes todos los días de nuestra vida y en algunas ocasiones pues se intensifican, como este huracán, que ya sabemos todo lo que causó en Jamaica. Mira, yo de verdad que donde veo eso, a saber en cuánto tiempo van a recuperar el agua potable, imagínate, Sí. la energía. Es complicado, estamos viendo de hecho, en las ¿Hasta imágenes. cuándo van a pasar años para que toda la estructura vial se recupere? Fíjate. Y también todavía van a tener algunos estragos mientras el mar se retira, porque todos los huracanes nos dejan algo que se llama marejada de vientos huracanados o de vientos ciclónicos. Y más ahorita que vamos a tener mar de fondo. Vamos a tener mar de fondo entre el 30, ya hoy, ¿verdad? Sí. Hasta el 2 de noviembre. Así es que para los señores de la costa ya les estamos adelantando la información que vamos a tener mar de fondo, el oleaje se pone un poquito más alto y de hecho esta vez va a estar más alto que los anteriores, 1.9 de altura. Y la frecuencia, oiga, la frecuencia del oleaje es de 18, o sea, te llega uno tras otro, tras otro, tras otro. Y toda esa fuerza, pues sabemos que inunda las líneas de costa, también representa peligro para nuestros pescadores artesanales. Tengan mucho cuidado porque este oleaje le da vuelta a las embarcaciones. O sea, viene fuerte. Mira, ahí está, esa franja roja que ves frente a Centroamérica ya está entrando al territorio. Ya. ¿Eh? Pero Y donde estamos esa- hablando de olas de cuánto? ¿Cómo? ¿Olas de cuánto estamos hablando? De 1.9, De altura. arriba de lo normal. De lo normal. Ajá, exactamente. Ya. Y la frecuencia de llegada del oleaje es de 18 segundos. O sea, va a ser más rápidas. Más rápida y más fuerte, llegada, ¿ves? sí. Más fuerte. Pero gracias a Dios va a durar poco tiempo, como le repito, desde hoy hasta el 2 o 3 de noviembre va a durar. Así es que nuestros pescadores tienen que tener mucho cuidado al adentrarse al mar, porque sabemos que el oleaje fuerte le da vuelta a las embarcaciones y ya hemos estado ahí, ya hemos visto cómo es o cómo se dan esos fenómenos frente a nuestra costa, pero ellos conocen mucho su mar, ¿verdad? Claro. Y saben cómo moverse dentro. Así es que también para los que visitan la playa este fin de semana, mire, vamos a tener un día lindo con vientos norte, un aire fresco, soleado. Ya vamos a hablar, de hecho, de los frentes fríos. El oleaje en el mar hay que tener mucho cuidado. O sea, como dicen, va a estar bravo. Ajá, va a estar bravo, así. Esa es la palabra. Sí, y ahí si tú no sabes nadar o no te manejas bien dentro de las aguas oceánicas, mejor hay que ser prevenido. Víctimas, cuantiosos daños en el paso por el Caribe. Hablamos también que para El Salvador pues se espera este mar bravo, si lo queremos decir, el mar de fondo, ¿no? Mar de fondo. Para los próximos días. Sí, y aunque no lo creas, esto afecta, ¿verdad? Afecta las actividades pesqueras, por decirlo así. Sí. Pero nuestros pescadores tienen una gran experiencia, son bien lindos para eso y ellos bien saben y también toman las precauciones necesarias para eso. A ver, ¿se esperan lluvias o sin registro de sistemas tropicales para los próximos días? No, ya no. Fíjate que para El Salvador todavía vamos a tener unas lluvias puntuales muy débiles, aisladas, de corta y rápida duración. De hecho, el 2 de noviembre, que ya viene, muy probable, porque hasta ahí los modelos dan lluvia, va a llover como es costumbre, como es tradición, y que siempre llueve ese día. Para ese día sí se miran algunas lluvias sobre el territorio, siempre en horas diurnas y nocturnas, como les repito, rápidas, de corta duración, pero sí tipo chubascos, o en la noche alguna tormenta con actividad eléctrica. A partir del 5, del 5, ya todos los modelos están dando que vamos a tener una significativa
e inhibición de las lluvias sobre El Salvador, no sobre los demás países de Centroamérica, sino sobre El Salvador. Mientras tengamos estos frentes fríos y estas altas presiones incursionando la región centroamericana, vamos a tener estas condiciones del estado del tiempo. Y ojo, Armando, porque hoy, este día, llegaron por fin los vientos de octubre, ¿verdad? Ya se sienten, ¿no? Los vientos nortes. Les quiero contar de que en la época seca, de aquí en adelante vamos a hablar de fenómenos de la época seca. ¿Y cuáles son estos? Frentes fríos, altas presiones, masas de aire fría, masas de aire polar y vientos nortes como condición. No vientos nortes de componente norte y noreste que nos dan los anticiclones, sino que los vientos nortes es una condición propia que se da cuando la vaguada del frente se une al movimiento del anticiclón, fíjate, y apretan, por decirlo así, se lo voy a decir un poquito más fácil, como que yo agarre un manojo de vientos y lo apriete y lo haga pasar para un embudo y que al fondo del embudo me salen todos los vientos súper fuertes. Esos son los vientos nortes como condición generados por un anticiclón y una vaguada de frente frío que van juntos. Luego podríamos tener ya en diciembre masas de aire polar, fíjate, que de hecho hoy estaba viendo de esos análisis estacionales que da la NOAA por meses, ya está dando qué es lo que va a pasar en noviembre, en diciembre y también en enero. O sea, ya están proyectando. Y hoy se prevé, fíjate, que si vamos a tener más incursión de masas de aire polar, probablemente. Para el otro año. Ya para diciembre, incluso o sea, eso noviembre. Quiere decir que va a haber más frío de lo normal. Probablemente podríamos tener más bajas temperaturas de las que hemos tenido anteriormente. Pero también, Armando, recordemos que tenemos fenómeno de la niña. Sí. Y la niña en esta época del año lo que hace es aumentar e intensificar las tormentas invernales en lo que es el polo y las latitudes medias. Nosotros hemos visto a través de las imágenes, realmente es algo impresionante, ¿verdad? Como a veces 3 tormentas invernales se forman y viajan las 3 hasta llegar al otro lado del mundo, ¿verdad? En esa trayectoria, pues sabemos que todos sus procesos físicos y dinámicos también cambian, pero si vamos a tener niñas, es muy probable que pase eso, aunque la NOAA está diciendo que va a ser débil y que va a ser de corta duración. Entonces es muy probable que para el otro año podría cambiar el fenómeno global de niña a niño, muy probablemente, todavía no es algo oficial lo que se pueda dar, pero sí están hablando de eso. Entonces, estos análisis de fenómenos globales o estacionales dicen que es muy probable que para noviembre y diciembre tengamos alguna masa de aire polar que nos venga a bajar las temperaturas. Y mientras entren las altas presiones, siempre vamos a tener esos vientos que aunque no son nortes de condición, pero los vientos norestes y estes sí nos llegan con una frescura, pues bárbara, ¿verdad? Y sentimos ese aire fresco y agradable de la masa de aire fría. Porque fíjate que contraria a la época de lluvias, esta época nos trae aire seco y frío, contrario a la época de lluvias, que es húmedo, ¿no? Aire húmedo y caliente. Entonces las masas de aire frías son más pesadas y como la Tierra cambia de posición, por eso hoy todos los fenómenos nos vienen de la zona norte polar, Canadá, Estados Unidos, al trópico. Contrario a la época de lluvias, que la Tierra cambia de posición y todos los fenómenos ciclónicos nos vienen desde África, la cuenca sur del Atlántico, el Caribe y Centroamérica. Entonces todos estos procesos nosotros vemos cómo los cambios de posición de la Tierra con respecto al Sol influyen. Por eso hoy en día se estudia mucho el Sol y se estudia mucho la incidencia que éste tiene
no solo en el planeta con las temperaturas, sino también cómo influye en el clima a nivel global. Fíjate. Y que es algo bien interesante, porque de hecho todos sabemos que existen las auroras boreales, ¿verdad? Que son un paisaje precioso. Y eso es porque entra el viento solar a los polos. Entonces, con la fricción que el viento hace en los polos, genera las famosas auroras boreales, que ya sabemos que se dan 2 veces al año o a veces 3 veces al año. ¿En qué fecha se dan? ¿En estas? Sí, se dan en enero, diciembre, enero, y también se dan en junio o en septiembre. Siempre se dan en esa época las auroras boreales, porque se dan de acuerdo a los cambios de posición de la Tierra con respecto al Sol. Fíjate. Interesante. Bien interesante eso, porque hoy sabemos que el Sol interviene en las condiciones climáticas, no solo de los fenómenos meteorológicos en la Tierra, sino que en las condiciones climáticas del mundo. A través de esto es que se ha podido estudiar, fíjate, el recalentamiento global, el aumento de la temperatura a nivel global y también todo lo que conlleva... También las temperaturas de los océanos. La temperatura de los océanos, eso es lo que vemos. También podemos ver la contaminación y todo eso son temas que están dentro del famoso cambio climático, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Melissa es parte de eso, aunque no lo creamos. Aunque el Atlántico se presentó lento, haragán, que no tuvo tantos ciclones como lo hubiéramos esperado, sí tuvo formación ciclónica y ambos océanos superaron el promedio, fíjate, de tormentas, de huracanes y de huracanes intensos. Entonces, por ejemplo, en el Pacífico, si es que hemos tenido 19 o 20, de esos fueron 14 o 16 huracanes, y de esos 14 o 16 tuvimos 5, me parece, 5 intensos en el Pacífico. Eso superó los promedios de los pronósticos que se tuvieron para la temporada de huracanes de este año 2025. En el Atlántico ya sabemos que se volvió muy lento, muy frío, no hubo mucha actividad ciclónica, pero aún así las áreas de disturbio y las bajas presiones que se formaron, también las tormentas, también superaron los promedios. Así es que pese a que no hubo mucha actividad en el Atlántico, pero sí tuvimos varios episodios ciclónicos que se vigilaban porque muchos de ellos agarraban o se desplazaban hacia el noreste del Atlántico y media vez se toquen aguas un poquito más frías, ya los sistemas tienden a disiparse o desaparecer. Gracias a Dios que Melissa ya para mañana sí ya va a tender a desaparecer. Si nos deja una estela de humedad tremenda, porque eso todavía, imagínate que todavía si observamos Jamaica y las Islas Bahamas, todavía sigue la cola de humedad que arrastró y que desplazó. Eso todavía a estos países les va a seguir dando lluvias, ¿ves? Y ellos ya tienen inundaciones, tienen marejada ciclónica, tienen un aumento en el nivel del mar, aparte de todo el desastre y la catástrofe que generó en estos países donde impactó. Y también las Bahamas, porque las Bahamas sí son islas preciosas, pero con aguas cristalinas. Con aguas cristalinas, pero a ellos les pasó un huracán categoría 1 y 2. Así que es por demás que no les hizo estragos. Bueno, parte de lo que estamos hablando ahorita esta noche. De hecho, estoy revisando noticias y a esta hora y realmente hay muchos estudios, notas periodísticas también de expertos en meteorología, bueno, fuentes de expertos de meteorología que han confirmado que Melissa es uno de los huracanes más fuertes de la historia. Sí, más fuerte. Por eso te digo, va a entrar en el top 5 de los huracanes más catastróficos que han existido hasta hoy, ¿verdad? Y eso que su paso fue
digamos, o sea, sí fue estacionario, pero bueno, duró un par de días. La situación que teníamos es que fíjate que aunque el Atlántico no estaba tan caliente, sí, pero cuando entró al Caribe, y esa era la preocupación de todos los meteorólogos de la región, que media vez un sistema entrara al Caribe, todavía las aguas del Caribe se mantenían súper altas en cuanto a temperatura. Sí. Y lo podemos ver a través de los mapas y los análisis que vemos de temperatura a diario. Y veíamos que el huracán se movió y se formó y se desarrolló muy lentamente, porque él estaba feliz encima de las aguas cálidas de nosotros, ¿verdad? Y dijo, aquí tengo alimento y aquí me voy a quedar. Pero en su movimiento y en el desarrollo de estos sistemas, entre más se tarden y más lento se muevan, más intensidad alcanza. Que es lo que pasó con Melissa, que increíble que, híjole, es que ¿Hasta cuánto llegaron los vientos de Melissa? 285. Cuando que la categoría 5 es arriba de los 250. Sí. O sea que rebasan la escala. Es como Katrina, fíjate que Katrina llegó a los 305, 310. No, eso fue pero intenso. Y van a pasar varios días, fíjate, para que todo se estabilice, la tierra absorba el agua, el agua corra y quite, porque después de las inundaciones, Armando, viene la anegación. ¿Y qué es la anegación? Es cuando el suelo absorbe demasiada agua y ella solita aflora encima. Sí. Y para eso no es de un día, 2 días, 3 días. Son semanas las que pasan hasta que la tierra aflora toda su agua y esta se va con las escorrentías hacia los cuerpos de agua, las quebradas, los ríos, y para ir a dar al mar. Y todo eso no es un proceso ni de una semana. De la noche a la mañana, claro. Claro que sí. Entonces, en los próximos días, entonces, esperamos frentes fríos. Sí. De hecho, hablemos al respecto. Ahorita tenemos un frente frío sobre la península, no, ya casi sobre el norte de Honduras. Ok. Ya está ahí, es el que, como le dije temprano, se lleva a Melissa y la disipa hacia más arriba del noreste del Atlántico. Melissa, todos los frentes fríos son empujados por un sistema de alta presión, porque el frente frío es una banda de nubes que primero nos da lluvias. Por eso te digo que la ausencia de lluvias en El Salvador y Centroamérica no es absoluta, porque cada vez que venga un frente frío y que atraviese toda la región centroamericana, sí nos va a dar lluvia. Nos va a dar alguna lluvia, alguna tormenta, pero está de rápido desplazamiento y corta duración, y simultáneamente a ello ingresa la dorsal, nosotros así le decimos, o la cuña de alta presión que implementa los vientos nortes, porque vienen con ellos. Y aparte de eso, todos los anticiclones o todas las altas presiones traen consigo una masa de aire frío, que inmediatamente se siente el cambio en la temperatura ambiente y junto a los vientos se siente un ambiente fresco y agradable con vientos que te dan un confort corporal porque ya no dejan que el vapor de agua suba y uno tenga calor, que es lo contrario, ¿verdad? Ya cuando un anticiclón vaya a traer masas de aire polar, entonces sí, son que las temperaturas bajan significativamente, sobre todo en zonas altas y montañosas. Recordemos que todo Estados Unidos o toda la parte media y sur de los Estados Unidos, incluso México, fíjate, ya está bajo influencia de esos sistemas, pero también allá al oeste de los Estados Unidos, fíjate que ya está cayendo nieve. ¿A dónde? Vancouver. ¿En Canadá? Sí, en Canadá, Vancouver y toda la costa oeste ya tiene tormentas de nieve, ya tiene temperaturas bien bajas. Y esto que todavía no hemos entrado al pleno establecimiento del invierno en las latitudes medias, que eso llega hasta el 21 de diciembre.
Ahorita estamos en la época de otoño, en las latitudes medias y en los polos, y es cuando el horizonte se pone bellísimo con esos colores que adquieren los árboles y las hojas, ¿verdad? Sí. Que de todo anaranjado. Sí, mirar los colores de su ropa Mira, esta noche. eso es lo más precioso Sí. que puede haber. Es como la primavera. Yo he estado ahí en la primavera y tú te levantas el siguiente día y ves el montón de flores y dice uno... Mire, pero yo no la había visto, usted anda muy otoñal vestida hoy. Ah, no, esta semana he venido así, Sí, más muy, fresca. muy otoñal, claro. Más fresca, porque ya las condiciones están cambiando y las debemos de percibir y las debemos de disfrutar, porque ya ven lo que acaban de pasar nuestros hermanos de Jamaica y de los otros países, y nosotros estamos gozando, por decirlo así, de buen tiempo. ¿Hasta cuánto podrían bajar las temperaturas en zonas altas, por ejemplo? Te cuento que ya está en horas nocturnas, ya está bajando a 20, 21. Ok. Fíjate, en la zona centro. Centro. En las zonas altas muy probablemente ya esté llegando a los 19, pero va a ser hoy y mañana y los días que vengan, ¿verdad? Ok, ahorita digamos estamos en un frente frío. ¿Cuándo vendría el otro? El domingo. El domingo, o sea, salimos de uno y entramos rápidamente a Sí, otro. de hecho ese es el proceso. ¿Y eso lo bajas temperaturas o también hay vientos? Sí. Ambas cosas. Ambas cosas. Es que todo entra simultáneo. Los vientos, el aire frío, que baja ligeramente las temperaturas, y si viene una masa de aire polar y entra, entonces sí nos baja las temperaturas, pero significativamente, ¿verdad? Que se pone bien frío. ¿Y el del domingo cuánto puede más o menos durar? Fíjate de que este que tenemos ahorita, ya es el tercero que entra. Lo que pasa es que no habían llegado hasta Centroamérica. Este es el primero que llega a Centroamérica. Pero anteriormente, ya desde septiembre, estábamos viendo cómo los frentes fríos bajaban en las latitudes medias, aunque no llegaran a las islas. Y esto pues favoreció de alguna forma que el Atlántico continuara frío, fíjate. Estuviera sin temperaturas altas, y es por eso que la debilidad en cuanto al desarrollo ciclónico que se tuvo en el Atlántico fue mucho, y la principal causa es por las temperaturas del agua del mar que interactúan con la atmósfera, porque eso es directo, fíjate, la interacción de la formación de los fenómenos meteorológicos océano-atmosférica. Entonces, el Atlántico se puso frío, bien lentos los procesos, sin mayor intensidad, porque no tenían el combustible suficiente para arrancar. Pero el Caribe sí se nos puso caliente, ¿verdad? Y una prueba de ello es Melissa, que gracias a Dios ya está pasando. Sí. Y ha dejado una estela de calamidad, por decirlo así. ¿Sabías tú que en todos los países solo el presidente tiene la palabra de dar alerta, emergencia y catástrofe o calamidad? Solo él, dependiendo del impacto y cómo nos deje un sistema. No solo de los meteorológicos, sino también los sismológicos, los vulcanológicos y los hidrológicos, incluso los de calidad de aire. Porque, por ejemplo, nosotros en el territorio salvadoreño tenemos meses con calidad del aire tridañina, que son, fíjate, marzo, abril y mayo, donde hemos tenido episodios donde el color se nos pone negro, que dice no respirable. Y eso lo da la polución local. Porque ¿sabías tú que por cada milla recorrida emitimos 36 libras de dióxido de carbono a la atmósfera? Cada carro. Entonces, en los meses de marzo, abril y mayo, que las temperaturas se vuelven bien altas, donde no tenemos una ventilación normal como los meses anteriores, se acumula. Y a eso se le llama efecto invernadero, o lo que nosotros le decimos la bruma. Cuando usted ve en su carro y ve esa capa gris al horizonte de las ciudades, es la bruma. Esos son los contaminantes que se concentran durante el día debido a la polución de las ciudades.
Entonces, pero hoy, de aquí en adelante, vamos a disfrutar de estos sistemas de buen tiempo, por decirlo así. Vamos a tener días nublados, pero fíjense de que en esta época las nubes ya no son de mal tiempo, sino que son de buen tiempo. Así se les dice, porque no traes desarrollo convectivo. Entonces, en las mañanas se nos pueden tornar azulitas, que quiere decir que no hay humedad. Cuando empiezan a salir unas nubes es porque en El Salvador, como somos más costeros que continentales, siempre el viento del mar hacia territorio produce las nubes. Pero en esta época también de buen tiempo, como te repito, porque no alcanza mayor desarrollo. Da mayor desarrollo. Bueno, disfrutemos, por supuesto, de lo que se viene para los próximos días. Cero lluvia, mucho ambiente rico, muy fresco, disfrutar de zonas altas, montañosas. Va a haber la oportunidad de poder sacar el suétercito en la noche, sí, ¿no? Eso es muy bonito. Así que, pues ahí están parte de las informaciones que también queremos compartirles. No, se me acaba el tiempo, Sandrita. Sí, yo sé, ya hay que alistar el suéter, el gorro, ¿verdad? Y hay que también cuidarnos de las vías respiratorias por los vientos. Y también, mira, yo sí quiero enviar un mensaje bien especial. Adelante. Porque no es fácil. Y yo sí le doy gracias al presidente Bukele por lo humano que es, porque yo he estado enfrente de él, y por las cosas que hace a veces que yo sé que no es para nosotros, pero hay gente allá que uno conoce y que sabe lo mal que la está pasando. Totalmente.